Si usted tiene una Biblia, le pido de favor que me acompañe allá en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, por favor, hermanos. Vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el 17. Mateo capítulo 16, versículos desde el 13 hasta el 17. Muy bien, damos lectura a la palabra de Dios y nos dice así la palabra. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Jesús llevó a sus discípulos ahí por la región de Cesarea de Filipos, lo acabamos de leer, una situación en la cual pues había mucha confusión espiritual en todas esas regiones. Y en un momento que aprovecharon para estar en quietud, Jesús con sus discípulos les hace esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Y empezaron las respuestas. Bueno, ahí entre el pueblo se escucha que algunos comentan que tú eres Juan el Bautista, que ha vuelto a la vida, porque Juan, el profeta que bautizó a Jesús, lo había mandado a matar el rey Herodes en aquel entonces. Entonces decían, probablemente piensan de que es Juan el Bautista que ha regresado a la vida. Bueno, yo he escuchado por ahí que fue el profeta Elías, decían también, que ha vuelto. Otros dicen que eres el profeta Jeremías, que también ha vuelto. Y otros dicen que, bueno, eres uno de los profetas de la antigüedad que ha vuelto. Muy bien, Jesús los escucha atentamente y se vuelve a ellos y se dirige a ellos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Ya habían pasado algunos años Jesús con sus discípulos, hermanos, porque Cristo ya estaba a las puertas de entrar a Jerusalén para, bueno, lo que era su sacrificio. Entonces, ¿y vosotros qué decís que soy? O sea, Jesús ya había andado meses, quizá un par de años con los discípulos. Y Jesús los confronta con esa pregunta y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Vaya, ya escuché lo que dice la gente. Bueno, y la gente tiene su opinión, sus comentarios, está bien. Pero hoy voy con ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy? Pregunta Jesús. Ya la gente ya dio su opinión, pero hoy voy con ustedes. Ustedes que han caminado conmigo todos estos meses, todo este tiempo. Ustedes que oyen mi voz. Bueno, han visto mi mano hacer milagros. ¿Quién dicen ustedes que soy? Hermanos y amigos, esa pregunta continúa vigente en estos tiempos y se planta en nuestros corazones. Y mire usted, surge Pedro. A mí este Pedro liderazgo me encanta porque tiene un carácter, una personalidad. Se levanta él y dice, y él contesta. Y dice, tú eres el Cristo. Atención a eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Contesta Pedro ahí en el versículo 16. Tú eres el Cristo. Muy bien. ¿Y qué es eso del Cristo, hermano? ¿Qué significa? ¿Qué es eso del Cristo? ¿Qué significa?
présteme atención, por favor, porque este tema es muy importante. Es algo vital en el caminar de un creyente, porque hay muchos que van a la iglesia, se congregan, tienen mucho tiempo y solo escuchan decir que a Jesús le dicen el Cristo, que Jesús es Cristo. Bueno, incluso hay un corito por ahí que dice, el Cristo de Galilea está pasando por aquí. Entonces, bueno, de hecho yo cuando empecé en la iglesia yo oía que decían Cristo. ¿Y qué es eso de Cristo? ¿Será otra persona que le da el poder a Jesús? ¿Será alguien o algo que? Muy bien, fíjese que Cristo no es un nombre, es un título exclusivo para alguien importantísimo en la Biblia. En el Nuevo Testamento es Cristo, pero en el Antiguo Testamento era el Mesías. ¿Y qué quiere decir el Mesías? El ungido. Eso mismo quiere decir el Cristo, el ungido. En el Antiguo Testamento, este título ungido, y es título, no es nombre, es un título. Como por ejemplo nuestro presidente acá en la República, le dicen el señor presidente, es un título, no es un nombre. Ahí viene don presidente, no. El presidente, porque es un título de alguien respetuoso, de alguien, el principal del país. Entonces, ungido en el Antiguo Testamento era lo que el pueblo o la escritura designaba a una persona importante por sobre todo, y solamente se les aplicaba a tres figuras. Solamente tres eran portadores de ser ungidos: los reyes, los sacerdotes y los profetas. El rey era considerado como ungido, alguien escogido por Dios, alguien en prominencia, un líder, perdón, ungido por Dios. Vemos el ejemplo del rey Saúl. Y dice la escritura que cuando andaba persiguiendo a David, que David en la cueva, ahí lo tuvo, y lo tuvo incluso para matarlo. Y le dijeron uno de los valientes, David está en tus manos, mátalo. Y David dijo, jamás lejos de mí esté, dice, lejos de mí esté el que yo le haga daño al ungido del Señor. ¿Por qué? Porque era el rey. Entonces, por eso le llaman el ungido. Y David le dice el ungido del Señor, porque era rey. Entonces, esa es la primera figura. La segunda, el sumo sacerdote. Era el ungido de Dios en la parte espiritual ministerial, en el templo. Por ejemplo, Aarón, el primer sumo sacerdote, lo ungió Moisés como el sumo sacerdote. Y así todos los sumos sacerdotes que venían de la descendencia de Aarón eran considerados ungidos, porque eran sacerdotes, ejercían el sacerdocio. Y por último tenemos al profeta. Moisés, considerado el profeta, fue también considerado el ungido. Fue el que sacó a Egipto, a los hebreos de la esclavitud de Egipto, y fue el que los libertó. Por eso Moisés es figura de Jesús. Moisés libertó a los hebreos de la esclavitud de Egipto, y Cristo, el Señor Jesús, nos liberta a nosotros de el pecado en el mundo. Y ahí están las tres figuras: rey, sacerdote y profeta. Muy bien. Jesús, como el Cristo o el ungido, funge estas tres figuras. Él encaja estas tres figuras. Rey, primero porque era descendiente del rey David. Recuerde que en el pacto que Dios hizo con el rey David le dijo, tu trono va a ser para siempre. Lo que le quiso decir es que de la descendencia de él iban a seguir surgiendo los reyes de Israel. Entonces, como Cristo es descendiente, como Jesús es descendiente de David, tiene derecho al trono. Y así es considerado como el rey.
¿Por qué rey? Porque Él gobierna no con una espada humana, sino que gobierna con la verdad, con la gracia y con la justicia. Por eso es considerado rey. Jesús es considerado rey por ungido. Luego, la segunda figura, el sumo sacerdote. Él no solo ofrece sacrificio, sino que Jesús, como sumo sacerdote, también Él fue el sacrificio. Fue el cordero que se presentó en la cruz para derramar su sangre por nosotros los pecadores. Ahora, esto del sumo sacerdote, Dios lo puso como un puente entre Dios y la humanidad. Cuando la gloria cubrió el templo, la gente tuvo terror porque la gente era rebelde a Dios. Y la gloria de Dios cubrió el templo y los truenos y todo aquel estruendo le dio terror a la gente y le dijeron a Moisés, Moisés, tenemos miedo de que Dios nos aniquile si estamos en su presencia. Entonces nosotros queremos venir a acudir a ti para que tú intercedas por nosotros delante de Dios. Está bien, dijo Dios. Entonces le voy a poner el sumo sacerdote. ¿Y qué le va a ser el encargado de que el pecador llegue con su ofrenda, con su corderito, con su animalito, para que el sumo sacerdote lo sacrifique, derrame la sangre y la presente delante de Dios y le diga, esta persona ha venido a presentar su sacrificio, por lo tanto, su pecado ha sido tapado? Fungía como un puente, un mediador. Entonces, Cristo, como sumo sacerdote, no solamente es el mediador que presenta la ofrenda, sino que Él presenta su propio sacrificio como, Él mismo se presenta como sacrificio también. Y leemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 7 del verso 24 en adelante, dice así, mire hermano, mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, permanece y no cambia, ya a él quedó estable y no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, lo que les acabo de explicar. Porque tal sumo sacerdote, dice en el versículo 26, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero el sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo que aquí está diciendo es que, ok, en la antigüedad, el sumo sacerdote primero tenía que presentar su ofrenda porque era como humano, era pecador. Entonces el sumo sacerdote presentaba primeramente su ofrenda para que Dios perdonara sus pecados y luego presentaba las ofrendas del pueblo para que Dios tapara o cubriera los pecados del pueblo. En este caso, Jesús, como sumo sacerdote, no presentó ofrenda por sus pecados, porque Él era santo. Él fue sin pecado, sin mancha, y no presentó ofrenda, sino que la ofrenda, el sacrificio fue Él. Miren nuestro sumo sacerdote, hermano. No presentó ofrenda siendo sumo sacerdote, sino que Él mismo se presentó como el sacrificio por todos nosotros los pecadores. Muy bien, y ahora pasamos a la figura del profeta, un profeta superior, no un profeta cualquiera. Entonces, Jesús, como profeta, es el que revela al Padre y trae la palabra viva. Moisés, cuando estaba recordándoles las escrituras, la ley o los mandamientos de todo lo que le había dado Dios para el pueblo, se los recuerda allá en el monte Moab, en la llanura de Moab, junto a las aguas del río Jordán, ya para pasar a la tierra prometida. Él les hace el recordatorio de la ley. Y entre ese recordatorio les presenta esta porción y les dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás.
lo oiréis, refiriéndose al Cristo, al ungido, y su función era de portar la palabra de Dios. Entonces la gente venía arrastrando toda esa creencia de decir que el ungido era el rey, el ungido era el sumo sacerdote y el ungido era el profeta. Cuando Jesús se presenta al pueblo, cuando él ya vino al pueblo, entonces la gente oía hablar a Jesús, la palabra de Dios, entonces lo tenían por ungido. Por eso es que Jesús le hace esa pregunta: ¿y quién dice la gente que soy? Bueno, dice que un profeta de la antigüedad, unos Elías, unos Jeremías. ¿Por qué? Porque el profeta era ungido. Muy bien, dice Jesús. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces, Jesús, hermanos, como el Cristo, significa que Él es el enviado de Dios para salvarnos, para guiarnos y para transformarnos. Y, ¿sabe? No hay otro, no hay sustitutos, no hay igual. Y Jesús afirma que esta revelación no viene de carne ni sangre, sino de nuestro Padre Celestial. Es decir, solo Dios puede abrirle a alguien los ojos espirituales para ver cómo realmente es el Señor. Solamente Dios. Por eso a Pedro le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús se vuelve a sus discípulos y torna el mensaje confrontativo hacia ellos y les hace la pregunta más importante de sus vidas. Así es de que, mis hermanos, mis amigos, tras comprender lo que ha sido esto del ungido, o el Cristo, o el Mesías, Jesús se vuelve a sus discípulos, se vuelve a nosotros y nos hace hoy esa pregunta: ¿y tú quién dices que es Jesús? No es cuestión lo que dice la familia, no es cuestión lo que dicen los hermanos, no es cosa de quien dice una tradición, bueno, la iglesia, sino que es la pregunta personal, directa, hacia usted. Entonces yo aprovecho y le pregunto: ¿es Jesús solo un maestro bueno para ti? Otra: ¿es Jesús tan solo un personaje histórico que inspira por generaciones tras generaciones? ¿Es Jesús un escape cuando estás en problemas? ¿O verdaderamente es el Cristo, tu Señor, tu Salvador, tu Rey? Hermano, amigo, esta pregunta define tu vida presente, tu propósito y tu eternidad. No se puede responder con irresponsabilidad, con indiferencia. Decir: no, pues yo qué dicen los hermanos. No, es muy personal. Decir Jesús, el Cristo, implica rendir tu corazón, abandonar el orgullo y reconocer tu necesidad acerca de que tienes para tener a Dios en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Caminar tras Él, tras Jesús, y dejar que Él sea el que gobierne. Hoy Jesús te mira a los ojos y te pregunta: ¿quién soy yo para ti? Quizá en este momento alguien esté pasando por una situación difícil, quizás se sienta solo, abandonado, cansado, desgastado de la vida. Quizás piensa que Dios
lo ha abandonado y que se considere que no es importante para Dios esta persona. Y se pregunta, ¿será que Dios me toma en cuenta? ¿Será que Dios pone su mirada en mí? Se fija Él. Amigo, presta atención a esto. Si Jesús es el Cristo, entonces tú no estás solo. El ungido, el Mesías, el Cristo. Él es el Rey eterno. Y un rey cuida a su pueblo. Aunque otros te hayan dejado, te hayan abandonado, Cristo no abandona a su pueblo, a los que son suyos. Así lo dice la palabra del Señor. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Siempre va a estar con nosotros. Tu vida no está fuera de control. Tu Cristo gobierna sobre problemas, sobre tormentas, sobre enfermedades. Domina y sujeta demonios. Domina los pecados. Está por encima de la muerte y toda circunstancia. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad en el cielo, en la tierra, en el mar y aún en todo lo que ni siquiera nos imaginamos. Así es de que hoy tú tienes esperanza para tu alma cansada en esta vida. Jesús no vino a destruir, no, Jesús no vino a aplastar a nadie, sino a levantar al caído. No vino a rechazar, sino a salvar. No vino a traer enfermedad, no, Él vino a sanar. No vino a condenar a nadie, sino que vino a rescatar. Él no solo te salva, te sostiene como sacerdote eterno, intercede por ti como profeta, te guía con su palabra, como rey, te guarda en su mano. Si hoy te sientes sin fuerzas, escucha al Cristo diciéndote, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Termino con esto, mi amigo. La pregunta sigue en el aire. ¿Quién es Jesús para ti? Si Él es el Cristo, tú le crees y tú sabes que Él es el ungido, entrégale tu corazón. Si te sientes solo, abandonado, descansa en su fidelidad. Si estás herido, acércate, que Él te sane. Si dudas, aférrate a la revelación del Padre, a su palabra. Y Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y si Él es tu Rey, tu historia no va a terminar en derrota, sino que de victoria, porque así lo dice la palabra, que Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Cobra ánimo esta noche o en esta hora. Cobra ese aliento en el Señor, porque Jesús no vino a rechazar a nadie, no vino a dejar que nadie se pierda. Es más, Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bueno, ese es el mensaje que teníamos para esta noche, hermanos. Esa es la palabra que Dios puso en nuestros corazones durante la semana para poderla compartir con todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer esta oración y posteriormente nos quedamos en otro tiempito de ministración, de oración. Oramos al Señor por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu bendita palabra, porque nos hablas, porque revelas tu palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos aprendido, Señor, hemos recordado acerca del ungido,
tan importante que es el Mesías, el Cristo, el Rey, el sumo sacerdote y el profeta. El Rey que nos gobierna con justicia, con cuidado, con protección. El sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Y el profeta, el que nos revela tu palabra, Dios mío. Gracias por Jesús. Gracias por el Cristo. Gracias por Él. Por la salvación tan grande que ha traído a la humanidad y por su palabra que está con nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.